Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última clase, la octava del curso. Qué bueno, realmente una gran satisfacción que todos hayan asistido realmente a la mayoría o si no a todas de las clases, y esperamos pues seguirnos viendo y discutiendo, ya sea en algún proyecto o en algún otro curso. El día de hoy vamos a hablar un poco de hacer un resumen, digamos, de lo que se vino viendo en las clases anteriores, y aparte unas aplicaciones, ya algunos ejemplos reales que se han tenido tanto en Covial como en Caminos, y cómo se han ido analizando, y si alguno tiene algún aporte o alguna opinión, pienso que va a ser bastante importante también para llegar todos a tener esta discusión técnica. Antes de iniciar la diapositiva, quisiera hacer un resumen, ya que ahora sí tenemos un pizarrón, tal vez un poco más grande, al igual que la pantalla, de lo que platicamos de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Estamos que cuando hablamos de servicialidad, podríamos decir funcionalidad y servicio, decíamos que los pavimentos flexibles, lo más representativo o el parámetro que debemos de analizar es el índice internacional de rugosidad, que es el IRI. En pavimentos rígidos tenemos el escalonamiento, que es más representativo para este tipo de pavimentos. En inglés también lo van a encontrar, es muy famoso como el faulting. Si hablamos estructuralmente, en temas estructurales, en pavimentos flexibles vamos a hablar del módulo de resiliencia de la subrasante, que es el NR, el módulo de pavimento, a cambiar de marcador, módulo de pavimento, que es LP, y el número estructural, que es el SN. Recordemos que tenemos número estructural de pavimento y número estructural requerido. El número estructural de pavimento debe ser mayor o igual al número estructural requerido. Vamos a poner aquí la división para no pasarnos. Cuando hablamos de parámetros estructurales en pavimentos rígidos, nos vamos al módulo de ruptura, al módulo de elasticidad del concreto, módulo de reacción K, que recordemos que es un combinado entre subrasante y subbase, asumiendo que en el pavimento rígido no vamos a tener pues la base. Esto es en términos estructurales para pavimentos rígidos. Y en diseño pues ya sabemos que mantenemos el tema de los espesores en función de esos parámetros. Entonces, estos parámetros estructurales los podemos obtener con el FWD, que es el deflectómetro de impacto, o el falling weight deflectometer, y de igual forma estos parámetros de aquí, FWD, el escalonamiento y el IRI los obtenemos por medio del RSP, que es el perfilómetro o el rugosímetro. RSP, que es el perfilómetro,
Y luego ya sabemos que para conocer espesores en ambos, utilizamos el GPR, que es el georradar, y aquí de igual forma espesores georradar. Y en términos generales, aquí está el resumen de cómo se aplican los equipos tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rígidos. Vamos a recordarnos por medio de la presentación del perfilómetro, el RSP, que es la barra que va enfrente de la camioneta. Tienen dos láseres, uno derecho, uno izquierdo, que van midiendo perfiles longitudinales, y por medio de esos perfiles longitudinales calculamos el INI, o el Índice Internacional de Velocidad. El georradar, que utiliza dos antenas, como ya vimos, generalmente en pavimentos se utiliza la antena de 800 MHz para ver las capas de su base y base, y la antena entre llantas, que es de 2.3 GHz, para ver el espesor de la carpeta. Y por último, el deflectómetro de impacto, que va registrando deflexiones en todos los sensores por medio de un impacto, y nos sirve para conocer las propiedades estructurales o el aporte estructural de las capas de nuestro pavimento. Las ventajas de los ensayos no destructivos: la rapidez o la eficiencia en la toma de datos, la exactitud de resultados, la repetitividad de mediciones y, lo más importante, la confiabilidad de nuestra interpretación, ya que estamos trabajando con módulos de elasticidad y no con ensayos que no son representativos del escenario de carga-descarga, como habíamos hablado de una carga dinámica de un camión. Regularidad superficial la medimos por medio del perfilómetro, el RSP, y por medio de la fotogeorreferenciación. Siempre es bueno complementar los datos del IRI con las diferentes fotografías que el mismo equipo va tomando y van odometradas, que nos pueden determinar qué tipo de falla tiene el pavimento previo a hacer la evaluación estructural. Los espesores y detección de anomalías por medio del georradar, la capacidad estructural por medio del deflectómetro de impacto. Vamos a hacer prácticamente un resumen para llegar a la parte de la presentación que les quería enseñar. Por ejemplo, si nos ponemos en historial con el tema del IRI o del perfilómetro, el RSP, normalmente o inicialmente se hacía por medio de la mira y nivel, luego escaló al perfilógrafo de HILO, que son perfilómetros que tenían pues prácticamente una dependencia de la velocidad y era mucho más complicado tomar mediciones. Luego se fueron a la bicicleta de Merlín, pasaron al dipstick y terminaron con el perfilómetro inercial, que es el que actualmente se está utilizando. ¿Quién define los rangos de aceptación? Esto es muy importante para nosotros realmente definir rangos de aceptación en el país, o cómo hacer una actualización, por ejemplo, del libro azul que involucre parámetros de desempeño con los equipos. Se debe de realmente conocer cuáles son los materiales que nosotros tenemos en el país, la geometría de la carretera, que tuvimos algunas discusiones también con respecto al diseño geométrico, el tráfico, su sobrepeso y de emisiones también, factores climáticos. Somos un país tropical y tenemos que saber que estamos susceptibles a las humedades en las capas. El sistema constructivo, el equipo que se tiene por las empresas, el mantenimiento y los refuerzos realizados, o digamos rehabilitaciones. Todos estos aspectos son muy importantes para realmente llegar a criterios de aceptación
en un libro de especificaciones adaptado a nuestro país, que sería en este caso pues el libro azul. Se han hecho varios tramos digamos que se ha llevado la estadística de los valores que se han analizado principalmente en rutas centroamericanas, y se ha llegado a iris de 1.8 metros por kilómetro en las siguientes rutas. Esto es previo a lo que podemos ver hoy en día. Los rangos aceptables de la rugosidad ya los habíamos definido como 0 a 1.8 excelente, de 1.9 a 2.5 muy bueno, de 2.5 a 4 bueno, de 4.1 a 5 regular y mayor a 5 es malo. Entonces aquí tienen una tabla también cuantitativa y cualitativa para poder pues que ustedes tengan una referencia de cómo puede llegarse a adoptar un parámetro de aceptación. Es muy importante cuando hablamos de la frecuencia de ensayos, si van a pedir el dato que sea con promedio a cada 50 metros o a cada 100 metros. ¿Por qué pedimos que a cada 50 metros sea el control de calidad? Porque en el control de calidad nos va a salir que de este tramo para este tramo tenemos 1.20 metros por kilómetro, y de este tramo a este tramo 0.82. Si nosotros reportamos promedios a cada 100 metros, esto va a ser prácticamente un 1.01, que es un promedio de ambos. Hagamos de caso que estamos exigiendo un 1, pues estaría cumpliendo a cada 100 metros, y en este tramo no estaría cumpliendo, que es el 1.2. Eso es muy importante porque realmente sabemos de que si hacemos nuestro control de calidad con frecuencias de ensayo cada 50 metros, vamos a cumplir para cuando nos acepten el tramo o el criterio de aceptación, que va a ser cada 100 metros. Promedio a cada 25 metros para control de procesos constructivos en proyecto, promedio a cada 50 metros para la evaluación del tramo en general, cada 100 metros para la recepción del tramo, esa era la palabra recepción, y los 250 metros es para estudios interremediales. Hay otros parámetros que probablemente no dio tiempo también de ver, pero a partir del IRI, que fue desarrollado por el Banco Mundial, es muy importante porque involucra factores económicos. Cuando hablamos factores económicos, podemos hablar de depreciación de vehículo, de neumáticos, combustible, emisiones de carbono, y todos esos factores, facilidades para el usuario para acceso. Entonces el Banco Mundial toma muy en cuenta este parámetro, ya que está muy vinculado a lo que es la industria y el desarrollo del país. Vamos a ver algunos parámetros que también son importantes y que se han manejado en caminos. El índice de serviciabilidad ya sabemos que es el que utilizamos nosotros en el diseño. Lo correlacionamos a través del IRI, calculamos nuestro índice de serviciabilidad. Aquí ustedes pueden ver una tabla donde normalmente se colocan índices de serviciabilidad para pavimentos asfálticos nuevos de 4.2, para pavimentos de concreto 4.5. También les había hablado yo que existen unas ecuaciones para correlacionar el IRI con el índice de serviciabilidad, y aquí hay 4 ecuaciones de estudios de universidades de Estados Unidos. Se tardaron más o menos entre 3 y 4 años en definir esa relación que existe entre el IRI y el índice de serviciabilidad. Así que no es tan fácil de solo ponerle el 4.2, sino realmente conocer cuál va a ser el IRI que se va a alcanzar para poner el valor que es. Aquí hay una tabla que está en función de estas ecuaciones, también la pueden ustedes ver en la presentación. Y esto es sumamente importante porque nos tenemos que dar cuenta que si nosotros ponemos un índice de serviciabilidad de 4.5, nos va a pedir, esto es un ejemplo, nos va a pedir un número estructural de diseño de 555 o un requerimiento
tenemos los mismos parámetros y realmente obtenemos un 3.5, nos está diciendo que nuestro requerido va a ser 6.84. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos disminuyendo la vida al pavimento. Ahora vamos a hablar del parámetro que yo les decía, que es para que no se confundan, tenemos tres. Está el IRI, el índice de serviciabilidad, que es el PSI, y el índice de condición, que es el parámetro que se ha manejado en caminos. Incluso yo creo que este año en la prensa creo que salió que el índice de condición del país era como de 40 o de 30. Sí hay una relación entre el IRI y el índice de condición. Entonces se tiene el valor del IRI, que es el que obtenemos el real, vamos a ponerle por medio del RSP. Existe el PSI, que es el que vimos durante el curso, que este es el de diseño AASHTO. Y luego está este otro que se ha manejado bastante en caminos, que es el PCI, que es índice de condición de pavimento. Es importante para no confundirlos. Esos son los tres parámetros que se trabajan en serviciabilidad. Por ejemplo, el IRI lo mantenemos entre 0 y 10 más o menos, los valores, metros por kilómetro. Obviamente el 0 ya sabemos que es imposible. El PSI se maneja entre 0 y 5, adimensional. Y luego tenemos el PSI, que es el que manejamos de 0 a 100. Es como una calificación que se le da a la condición del pavimento de 0 a 100. El PSI toma en cuenta todas las fallas que ustedes pueden ver aquí en la presentación, y se necesita gente capacitada, por lo menos que conozca el tipo de fallas, para llegar a campo, recorrer el tramo y cada cierta longitud ir tomando un registro de las fallas y asignándoles una severidad. Si es una falla media, si es una falla baja, o es una falla bastante agresiva. Entonces, si se dan cuenta, esto es un inventario de lo que usa la gente para sacar el PSI, que es el índice de condición del pavimento, y realmente requiere de bastante tiempo para recorrer el tramo y que haya gente capacitada que pueda ir calificando esa falla y logren llegar a un 33, por ejemplo aquí, que está catalogado como malo. Este valor es el que normalmente es un poco más mediático, o digamos, ¿cuál es el índice de condición del pavimento? Normalmente dan el PSI, que va de 0 a 100. Es importante mencionarlo para no confundirlo con el PSI, que es el de diseño de AASHTO. Si se dan cuenta, aquí hay una tabla que permite identificar si el PSI es excelente, bueno o regular o malo. De 100 a 85 se califica como excelente, de 85 a 70 como muy bueno, de 70 a 55 como bueno, 55 a 40 regular, y abajo de 40 pues es bastante malo. Entonces, esta tabla también es sumamente importante. Nosotros hemos catalogado, pues esto va directamente de la AASHTO, el freeway como autopista, el arterial como la CA, el colector como la ruta nacional y la local como ruta departamental. Si se dan cuenta aquí, arriba de 85 quiere decir que está bien. De 76 a 85, de 6 a 10 años. De 66 a 75, de 1 a 5 años para la rehabilitación.
de 60 a 65, estoy hablando de las autopistas, es tiempo de rehabilitar. Es tiempo de rehabilitar y ahí es donde debe de intervenirse. Abajo de 60 de PSI es tiempo de reconstruir. Y como estábamos hablando, son 5 veces más caro aproximadamente reconstruir que rehabilitar. La idea es que pudiéramos tener una red vial que toda fuera candidata a rehabilitación, pero ahorita toda es candidata casi que a reconstrucción, y con los nuevos proyectos que están trabajando sería bueno llevarles pues el monitoreo adecuado para que puedan rehabilitarse en su tiempo exacto y que no vuelvan a caer en lo que caemos ahorita de intervenirla hasta que sea intransitable. Esta diapositiva es sumamente importante porque muchas veces piden el valor de índice de condición, es muy manejado en Covial en Caminos. Y estas son ecuaciones que correlacionan el IRI con el índice de condición. Tienen un R cuadrado, esa es la confiabilidad de 82, el de asfalto, de un pavimento compuesto del 75% y de concreto del 72%. Entonces, prácticamente con esas ecuaciones nosotros podemos conocer en función del IRI cuál es nuestro índice de condición. Solo para que lo tengan presente, este valor de IRI en esas ecuaciones, si las van a aplicar o las van a programar en una hoja de Excel, no está en metros por kilómetro, sino está, como lo utilizan los estadounidenses o los gringos, en pulgadas por milla. Y para pasar un IRI de metros por kilómetro a pulgadas por milla, solamente es de multiplicar por 63.36. Entonces, digamos, tenemos un IRI de 2.5, lo multiplicamos por 63.36 y ya tenemos nuestro IRI en pulgadas por milla. Y por medio de estas ecuaciones, que son bastante sencillas, podemos obtener nuestro índice de condición. Por ejemplo, para un IRI de 2.5, si nosotros lo utilizamos aquí en la ecuación de asfalto, podemos, no sé si alguien me ayuda con en ese caso, de multiplicar el 2.5 por 63.36. ¿Cuánto les daría? 158.4. 158.4 es el IRI en pulgadas por milla. Luego, ¿cuánto sería 158.4 multiplicado por menos 0.224? Menos 35.48. Y a eso le sumamos los 120.02. ¿Cuánto nos daría nuestro índice de condición? 84.54. Nuestro índice de condición es de 84.54. Entonces nosotros con ese 84 podemos venir a nuestra tabla de decisión o nuestra matriz de decisión y poder ver que estamos todavía ya estamos empezando, digamos, el tema de entre 6 y 10 años sería tiempo de hacer una rehabilitación de esta vía. Eso es algo que es representativo de cada proyecto, pero esta matriz de decisión es muy importante y por medio de esta correlación sencilla, teniendo su IRI, pueden saber en qué momento rehabilitar, en qué momento pues ya es reconstrucción. Pienso que esto es otra diapositiva, básicamente lo mismo. Es muy importante saber de que mientras se deja un mejor IRI, vamos a conservar un mejor aporte de las capas o un módulo de elasticidad
por más tiempo. La carga es más agresiva con irregularidades. Entonces, como nuestra carpeta está en un escenario de carga y descarga, necesita regresar a su forma original. Si nosotros tenemos un mayor reading, vamos a tener menos vida porque vamos a acumular más deformaciones plásticas. Nuestra carpeta ya después de una serie de ciclos ya no va a estar recuperándose al 100% y ahí es donde empiezan las fallas del pavimento. Esto es lo que realmente es la imagen que deberíamos de tener como administración de pavimentos aquí en el país. Este es el gráfico que se debería realmente de utilizar. La idea es iniciar un proyecto y lograrlo rehabilitar a tiempo. Y prácticamente es mucho más económico hacer un fresado y una sobrecapa y darle otros 10 años de vida que esperar a que falle y caigamos otra vez en la reconstrucción. La curva de deterioro, como ya la habíamos visto, existe este punto ideal para poderla rehabilitar. Si nos pasamos, nuestra carpeta falla completamente, ya no la podemos aprovechar y por eso se han vuelto famosos la recuperación del pavimento existente, porque solamente estamos aprovechando el agregado de esta mezcla asfáltica que se incorpora en la nueva base de un recuperado, que es una solución cuando ya entramos en etapa de reconstrucción. La fotogeorreferenciación nos sirve bastante para calcular el índice de condición manualmente, digamos. Si quisiéramos sacarlo manualmente por medio de los puntajes que les enseñé en el formato anterior, pues se puede hacer. Existen equipos, son carísimos, pero existen equipos que van registrando por medio de fotografías las fallas y ellos mismos hacen los cálculos y dan el verdadero valor de índice de condición del pavimento. La correlación que yo les enseñé anteriormente no es la ideal, pero es un parámetro que tenemos rápido y que podemos saber para tomar decisiones rápidas. Pero idealmente se debería de tener este equipo que simplemente es una cámara y un software que va haciendo el levantamiento, va caracterizando las fallas, va caracterizando la severidad y por medio de este equipo pues calculamos el índice de condición del pavimento como debe ser. Las antenas, como sabemos, la pequeña para los espesores de la carpeta asfáltica y el resto las utilizamos para ver más abajo, hasta 12 metros aproximadamente. ¿Cómo se ven las bases en el georradar de los espesores? En este caso estamos hablando una base y una subbase. El deflectómetro de impacto, y esto es algo muy importante que vamos a ver hoy, que es la aplicación de la carga. Ya sabemos que genera un cuenco de deflecciones determinado por los diferentes sensores. Pero vamos a ver en qué momento o cómo funciona el equipo para tomar en cuenta en qué momento deja de ser subrasante, deja de ser pavimento y ya se convierte en subrasante, y ahí separa los módulos. La cantidad de puntos de ensayo ya sabemos que deben de ser para un tramo menor de 3 kilómetros, se recomiendan puntos a cada 25 metros de forma alterna. Si el tramo es mayor a 3 kilómetros, se recomiendan a cada 50 metros para diseño y rehabilitación en control de calidad, 100 metros para la recepción y 250 metros para el estudio de red. Estos son parámetros ya directamente de la medición. Ahora, a esto es lo que quería llegar. Cuando ustedes entreguen un archivo de deflectómetro de impacto, les van a entregar prácticamente esto. Y ustedes van a poderlo procesar en un Access también. Digamos, el equipo genera ya el Access, que es esta tabla. Entonces, normalmente esta tabla va a tener el número de punto
se hicieron 2 puntos en una estación. El esfuerzo, la carga, que en este caso se hizo a 40 kilonewtons, y todo el registro de deflexiones, de deflexión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nos van a servir para hacer nuestro cálculo de los módulos, como lo vimos hace 2 clases. Pero este es un ejemplo de un archivo crudo que nos da el deflectómetro de impacto. Con esto podemos calcular el módulo de resiliencia, el módulo de pavimento y el número estructural. Como ya lo habíamos visto también en el tema de tramos homogéneos, las secciones homogéneas, es bastante importante trabajarlo estadísticamente, con un promedio y un promedio menos una desviación estándar. No solo tenemos que ver el valor promedio, sino el coeficiente de variación para saber si adoptamos el valor promedio o el valor de promedio menos desviación estándar. Sumamente importante revisar en la tabla el valor promedio y el valor de coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es muy alto, como en este caso que es 42%, no vamos a tomar el valor promedio, sino vamos a tomar el valor promedio menos una desviación estándar. O sea, este promedio menos la desviación estándar, como se dan cuenta, es considerablemente más bajo, pero más representativo del pavimento. La ecuación para calcular los módulos ya la vimos también, y el número estructural requerido. En esta presentación creo que es sumamente importante que la tengan, para que es prácticamente el resumen donde están todas las ecuaciones, todos los equipos y lo que se necesita prácticamente para la interpretación de los datos. Recordemos que el número estructural del pavimento es el espesor por el coeficiente de aporte y el coeficiente de drenaje. Yo normalmente lo había puesto como C, aquí está como M, pero es el mismo C. La suma de cada uno de estos se convierte en nuestro número estructural del pavimento, que es el que tiene que ser mayor o igual al número estructural requerido. La integración de los equipos, el perfilómetro, IRI, PSI, PSI, son los factores que podemos obtener. Luego la fotogeorreferenciación, la descripción de las fallas, o como ya vieron, hay equipos para el cálculo de ese tipo de patologías. Luego está el georradar para medir los espesores y las anomalías, el deflectómetro, módulo de subrasante, módulo de pavimento, número estructural. Y finalmente, cuando hacemos todo el registro o la auscultación de datos de estos 4 equipos, nos vamos al diseño y la evaluación estructural del pavimento, y de ahí pues nace el informe y el diseño final que se va a aplicar en el tramo. Esto es el ciclo de rehabilitación. Se hace la medición del IRI y del georradar, y ya se toma la decisión en función de eso, si va para evaluación y mantenimiento menor o para una rehabilitación. Cuando ya se necesita una rehabilitación, ya se hacen mediciones sobre el deflectómetro, el diseño de tránsito y el diseño estructural. Pero es sumamente importante que sepan de que la evaluación durante el periodo de vida no es con todos los equipos, sino suficiente con el IRI, diría yo, ni siquiera el georradar. Con el IRI uno puede saber durante la vida útil del pavimento en qué momento lo puede rehabilitar. Esto es en el caso de esta presentación. Les tengo preparadas otros ejemplos de aplicación, y creo que ahorita pues podemos ir a tomarnos un cafecito para despertarnos un poco, que ahí no, ya cayó la noche. Entonces, si seguimos ya con la segunda parte.
Bueno, entonces ya para la segunda parte, para finalizar, esta parte la vamos a hacer bastante práctica y bastante de ver realmente cómo analizar o interpretar los resultados que nos da todos los equipos, pero en este caso el que pueden ver aquí en la pantalla es el del deflectómetro de impacto. Si se pueden ver en la columna A, lo que nos da es el estacionamiento. Cada uno de estos es un punto de ensayo. Esto fue medido cada 100 metros. Obviamente la precisión pues es bastante alta, la del odómetro. Y la primera columna que van a tener, estos son datos ya procesados, es la de la estación. Luego la temperatura del asfalto que se ingresa. Recordemos que en mediciones con asfalto nuevo es importante medir la temperatura porque el módulo depende de la temperatura. Sin embargo, cuando ya tenemos asfaltos ya muy viejos y ya están oxidados y muy rígidos, la temperatura no afecta en el módulo, porque el módulo pues ya es muy bajo y el asfalto está tan rígido que ya hemos hecho pruebas en lugares calientes durante varias horas del día y el módulo se mantiene, o la deflexión se mantiene constante. Mira, no te afecta la temperatura ambiente. Sí, digamos, la temperatura ambiente al final de cuentas es muy representativa de lo que va a ir absorbiendo. ¿Te referís a sol o te referís a lluvia? ¿O a calor o frío? Digamos, si es calor va a ser dependiente la temperatura interna de la mezcla, que es la que vamos a medir, es la que nos va a hacer. Entonces, digamos, todo está relacionado al final de cuentas. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de ver el ensayo, los laboratoristas sí tomaron la temperatura, al experimento viejo sí le tomaron la temperatura al asfalto. Se toman tres temperaturas, la de ambiente, la superficial, Ajá, que es la que va tomando el enlace. El equipo tiene un láser. Ajá, pero esa va con el equipo, pero aparte ellos abrieron y metieron un termómetro. Para la interna. Ajá. Ahí se utiliza, digamos, la interna es para corregir la deflexión. Y la superficial se toma cuando no se mide la interna. Hay un modelo que sirve para hacer una correlación de la temperatura ambiente y la superficial. Toma en cuenta las dos para estimar la temperatura interna. Porque, digamos, no podemos estar tomándola a cada rato, ¿verdad? Sin embargo, con este modelo sí se puede saber la temperatura exacta. A mí no recuerdo, pero sí me dijeron que había un límite de temperatura. Que sí. A partir de ese ya no. Sí. Entonces cada hora iban tomando una temperatura a la fábrica. O sea, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 9 volvieron a tomar la temperatura, a las 10 volvieron a tomar la temperatura, así se fueron. Sí, digamos, lo que pasa ahí es que
la AASHTO, todas sus ecuaciones las trabaja a 20 grados centígrados. Y eso nosotros realmente deberíamos de evaluar, crear nuestras propias fórmulas evaluadas a mayores temperaturas. Entonces, nosotros lo que pasa es que si medimos, por ejemplo, nuestra temperatura interna es de 40 grados centígrados y nuestra deflexión es de 600, digamos, deflexión de 600 micrómetros. Al hacer nuestra corrección, nosotros vamos a obtener una deflexión menor, ¿verdad? Estamos hablando de 400, por ejemplo, que es la que va a ingresar en las ecuaciones de AASHTO que está 20 grados centígrados. Es la que trae el programa. Sí, la que trae el programa y la que usa prácticamente AASHTO en sus ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros medimos a 40 grados centígrados? Tenemos que hacer por medio de una regla de 3, las gráficas para corrección, corregirla a 20. Entonces, lo que dice AASHTO es que mientras más amplia sea la corrección, hay más error. Entonces, nosotros tratamos de que nuestras mediciones estén muy cercanas a los 20 grados centígrados, que es la que usa la ecuación de AASHTO. Entonces, por eso normalmente cuando sube mucho la temperatura, ya arriba de los 40 grados centígrados, ya no se mide. Se para la medición y se sigue 4 o 5 de la tarde más o menos. Estamos hablando de medir a las 7 de la mañana, terminar a las 9:30, 10 y seguir a las 5, 4:30, lo ideal, ¿verdad? En lugares donde realmente la temperatura es muy alta. La frecuencia de tomar la temperatura interna es dependiendo del lugar, ¿verdad? Pero normalmente se mide cada hora. Cada hora se va midiendo y se va viendo el cambio que se tiene durante el día. En este caso no se corrigió la temperatura. Y si se dan cuenta, el siguiente dato, esto es un comentario muy importante que va haciendo el operador, que muchas veces nos ayuda a entender por qué dan algunas deflexiones. Por ejemplo, puede ser sobre un puente, comentarios de campo que son bastante útiles cuando uno realmente no está en la medición. La carga a la que se va a corregir, normalmente los 40 kilonewtons estando sobre carpeta. La deflexión central, la deflexión a 200 milímetros del centro de la placa de carga, la deflexión a 300, a 400, 600, 900, 1500, 1200 y 1500, 1800. Este tiene prácticamente toda la serie de los geófonos, así que no hay problema ahí con la utilización de las deflexiones. Digamos, lo que se procura, y eso es sumamente importante, es que esta última de 1800 esté por arriba de los 20 micrómetros. Por ejemplo, esta de aquí debería de desecharse, ¿verdad? Si se vuelve a hacer la medición y vuelve a dar este valor de 9 o de 17, quiere decir que se tiene muy probablemente algún relleno en la subrasante o algo estabilizado que nos está dando una deflexión demasiado baja en el último geófono. Este es el mismo. Después seguimos avanzando. Parámetros del TH1, que sería el espesor de la carpeta, y el TH2, que es el espesor de la base y la subbase. Como pueden ver, los siguientes números ya son el módulo de la subrasante. Recordemos que tenemos un módulo de retroanálisis que es corregido al módulo de diseño, de subrasante. Después se tiene el módulo de pavimento y finalmente el número estructural efectivo. Prácticamente todas las gráficas es la estación o la abscisa por el módulo de diseño de subrasante
si dan cuenta la ventaja de poder manejar datos estadísticos es que miren la cantidad de datos que se tiene, por ejemplo, en este proyecto. Y estas prácticamente son ya las conversiones a libras por pulgada cuadrada. Eso es como se maneja, digamos, la hoja de cálculo. Ahora, ¿cómo interpretar ejemplos prácticos? Aquí vamos a evaluar 3 proyectos que son bastante interesantes para evaluar. Vamos a empezar con el proyecto 1. Esto es una gráfica de IRI, es una gráfica de Índice Internacional de Rugosidad. Vamos a ver si logramos enseñar un poquito más la tabla, que también es importante. Perfecto. Más. Por ejemplo, ¿qué podemos darnos cuenta aquí solamente con el IRI? Si se dan cuenta, los tramos, las secciones homogéneas, que son una sección, 2 secciones, 3 secciones, sección 4, sección 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo una, Sí. como es por criterio, por ejemplo, yo podría haber dado una tercera sección homogénea un poco más grande. ¿En cuál? La tercera. En la tercera. Ajá, hacerla Sí. más hacia la izquierda. Sí, eso sería un buen criterio, e incluso por fines prácticos, si nos damos cuenta, esta sección es tan pequeña que son como 900 metros, se tiene que volver por proceso constructivo parte de alguna de estas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera sección tiene un IRI promedio de 3.50. Es un IRI que todavía está en condiciones de rehabilitación. Quiere decir que este tramo, estamos hablando casi del 178 al 184, estamos hablando de 6 kilómetros. Para decirles que si este proyecto tenía en sus anexos o en las bases, tenía escarificación o recuperación del pavimento existente y colocación de una nueva carpeta, este tramo realmente no aplicaría a ese criterio, sino aplicaría a un fresado y una sobrecapa. Obviamente el fresado con el tema de la corrección de las fallas y un saneado donde se necesite, pero con un IRI de 350, este tramo está en perfectas condiciones para poder ser rehabilitado. Obviamente aquí hay unos puntos que probablemente es un gran hoyo que va a haber que sanearlo, pero en términos generales esta sección aplica para una rehabilitación. Y entonces nos queda, digamos, un poco más de presupuesto para poder intervenir el resto, este tramo, este y este, que estamos hablando de los peores. El módulo en estos tramos, solo conociendo el IRI, que es de 8, ya sabemos que está completamente perdido. No podemos aprovecharlo, sino tenemos que hacer una recuperación del pavimento existente. Entonces, aquí solamente con el IRI podemos decir que este tramo, esta sección y estas 2 secciones aplican para una rehabilitación, y el resto prácticamente estamos hablando de una reconstrucción. Entonces, sería una reposición. Reconstrucción. digamos, reposición es un término Es que ese es nuevo. un término que lo están dando, ¿no? Sí, que están dando ahora, pero es lo mismo, ¿verdad? La reposición es una reconstrucción prácticamente. Entonces, si nos damos cuenta, realmente se puede aprovechar bastante el presupuesto simplemente evaluando las secciones homogéneas por medio del gráfico del IRI. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que decía el IGE, estas secciones son bastante pequeñas. Y uno debe de tener, porque uno podría venir y aplicar algún criterio de secciones homogéneas de Ashton, que al final es una ecuación y una máquina que va haciéndolo respecto a pendientes, pero no hay nada como definir las secciones homogéneas junto
con el tema económico y con el tema práctico de ejecución. Entonces, esta sección tan pequeña, 800 metros, para yo rehabilitarlos, y las otras dos secciones que tengo a la par, que son más largas, las voy a reconstruir, mejor me voy prácticamente corrido, dejo un mejor ir y un mejor tramo para hacer una vida útil y equitativa. Vamos a ver, por ejemplo, hay un tramo interesante aquí, antes de cambiar de gráfico, hay un tramo, si se dan cuenta, en anaranjado, que es este de aquí, es el penúltimo tramo, que sería este tramo. Realmente está muy parecido a los otros y aplicaría para reconstrucción. El IRI es de 4.67, ya está algo pasado. ¿Cómo sabemos si aplica a reconstrucción o a rehabilitación? Lo ideal es sacar núcleos y ver realmente en las zonas donde ya hay fallas y ver hasta dónde se ha proyectado la falla y si aplica para un fresado de 5 centímetros o se tiene que hacer un fresado mayor de 10 centímetros, por ejemplo, para lograr tener una superficie con la menor cantidad de sellos en las fallas. Ahora vamos a ver cómo están las reflexiones, pasando el FWD. Este tramo es prácticamente nuevo y se dan cuenta que se tiene una deflexión de 159, es una gran diferencia con respecto al otro tramo en general. Las deflexiones nos dan más o menos un parámetro de dónde está más heterogéneo que en otro lugar. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una menor deflexión, quiere decir que vamos a tener una mejor respuesta estructural. Pero en la deflexión no podemos deducir muchas cosas. Ahora vámonos al módulo de subrasante. Si nos vamos a subrasante, podemos ver que nuestra subrasante no es homogénea en todo el tramo. Por ejemplo, tenemos mejores valores de subrasante en este tramo y mejores valores de subrasante en este tramo. ¿Qué quiere decir? Que en estos tramos probablemente voy a necesitar menos espesores. Sabemos que el valor de subrasante en la ecuación es el más sensible y eso nos permite reducir espesores. El valor más crítico en términos de subrasante sería esta sección. Por eso les digo que es importante analizar todas las gráficas al mismo tiempo y poderlas imprimir. Ahora vámonos al módulo de pavimento. La escala nos cuesta ver un poco porque el pavimento que ya fue trabajado aquí al principio, pues ya logró su módulo de 200.000 PSI. Este está tranquilo. Y aquí pues tenemos módulos de 27.000, 36, 28.000, 39.000. Normalmente, donde los iris están más altos, los módulos son más bajos, ¿verdad? Porque quiere decir que ya el pavimento pues ya perdió serviciabilidad y el módulo, la respuesta estructural va a ser menor. Y por último, pueden ver el valor del número estructural. Digamos, este es el número estructural que está aportando el tramo actualmente. La parte nueva tiene 6.49, la parte vieja nos está aportando 3.22, entre 3 y 3.22. Sabemos que este número estructural es el que podemos aprovechar del pavimento viejo para poder diseñar nuestro nuevo número estructural para una proyección de tránsito.
Ahora vamos a hablar de este otro proyecto. Esto nuevamente es una gráfica de índice internacional de velocidad. Como pueden ver aquí, se tiene, vamos a ver que nos da la tabla, se tiene 1, 2, 3 tramos que aplicarían a una rehabilitación. 1, 2, 3 tramos que aplicarían a una reconstrucción, y este tramo pues habría que evaluarlo con algunos núcleos de asfalto, de una extracción de núcleos en campo, para ver si aplica para rehabilitación o reconstrucción. Lo mismo, ahora vamos a ir, bueno, este es el mismo eje, solo que del otro carril. Ahora miremos las deflexiones. Por ejemplo, en este tramo las deflexiones sí nos dan una mayor idea de cómo está la estructura. Recordemos que mientras más bajas son las deflexiones, es una mejor respuesta del pavimento. Mientras más altas son las deflexiones, quiere decir que muy probablemente los módulos ya no van a ser aprovechados. Entonces aquí tenemos 2 tramos que están con deflexiones bajas, que las podemos aprovechar bastante, y el resto seguramente va a aplicar a reconstrucción. Ahora analicemos la subrasante. Por ejemplo, aquí tenemos una subrasante excelente. Estamos hablando de un CBR casi de 15. Para una subrasante es un valor bastante bueno. Cuando les den valores de subrasante arriba de 15, creo que a ver que evaluar bien si está bien dado o si no agarraron algún material de su base. Que normalmente los limos que tenemos aquí, limos arenosos o arcillas, no tienen un CBR arriba de 15. Miremos esta subrasante, por ejemplo. Es interesante aquí cómo disminuye a comparación de este tramo. Por eso hay que saber de que no se le puede aplicar una sola receta al tramo, como se tienen ahora en los anexos, por ejemplo, en los anexos 1, que es una sola estructura para todo. Es prácticamente desaprovechar el presupuesto y el dinero y no darle una vida útil adecuada. Podemos casi que duplicar o triplicar en la vida útil a un tramo si realmente lo aprovechamos por secciones homogéneas. Por ejemplo, yo no le voy a poner el mismo espesor a esta subrasante que tiene 15, que seguramente me va a pedir 6-7 centímetros, un ejemplo, a esta subrasante que me va a pedir 10 centímetros, ¿verdad? 10-12 centímetros. Estoy hablando de una relación más o menos estructural. Como para hacer una relación, esta gráfica equivale como que si yo en cada uno de estos puntos hubiera tomado una muestra de subrasante, la hubiera llevado al laboratorio, hubiera hecho un proctor y después hubiera hecho un CBR. Y después, a partir de ese CBR, calcular un módulo para meter en mi diseño que era representativo de todo el tramo. Entonces realmente es bastante útil trabajarlo estadísticamente como lo permiten estos equipos. Por ejemplo, ustedes aquí, ¿dónde sacarían sus calicatas? Por eso primero tienen que ir los equipos y de último las calicatas. Por ejemplo, yo sacaría 2 calicatas aquí en este tramo, sacaría 2 calicatas acá, otras 2 y otras 2. Estamos hablando de 8 calicatas bien aprovechadas, ¿verdad? 8 calicatas distribuidas en función de las secciones homogéneas.
Ahora vamos a ver un caso. Bueno, primero podemos ver el módulo de pavimento de este mismo tramo. Por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con esto. Estamos evaluando un módulo de pavimento. Solo con ver este valor, ustedes ya saben que este tramo ya no tiene respuesta estructural. O sea, este tramo no aplicaría de ninguna manera a una rehabilitación. Eso está completamente, no solo destruido, que podemos decir, este tramo tiene hoyos, tiene fallas, tiene todo, pero ya no nos está dando esa recuperación elástica que podemos aprovechar. Entonces, definitivamente, este tramo no aplicaría a una rehabilitación, sería encontrarse con muchos problemas y saber que no va a tener una duración como la que esperamos. Estos otros tramos sí, digamos, ya tienen módulos mayores, tienen más o menos 200.000, 300.000, entonces ahí es donde vamos conociendo cómo vamos a trabajar nuestro diseño. Recordemos que no solo existe un diseño para todo el tramo, sino debería por secciones homogéneas se tiene que trabajar. Y el número estructural, que recordemos que es dependiente del módulo de pavimento, refleja lo mismo. Sabemos que en esta sección solo vamos a poder aprovechar más o menos el 3.68 del número estructural, cuando en las otras podemos aprovechar del 6, 5 o 4 en valores del número estructural. Ahora vamos a ver un caso que fue de los más especiales. Esto es un proyecto de caminos también. Y esto es un gráfico de deflexión. Por ejemplo, es bastante raro encontrar esto. Por ejemplo, aquí se tienen deflexiones casi de 900 y poco a poco van bajando a 700 y hasta llegar a valores de 200. Cuando hablamos de deflexiones de 200 micrómetros, o es un pavimento rígido o es un pavimento con unos espesores casi que del aeropuerto o arriba de 15 centímetros seguro. Entonces, yo cuando recibí o interpreté estas deflectometrías, que había un gran cambio en las deflexiones, mandé a hacer unas calicatas en estos puntos. Ni siquiera entraba la piocha en la base, o sea, se veía ping, ping. Era un suelo cemento prácticamente imposible de ¿cómo se llama? De recuperar, ¿verdad? Que si uno trata de meter ahí una gallina, una recuperadora, se va a echar la. Entonces, ese tipo de intervenciones también se puede tomar en cuenta solo con una interpretación de deflexiones. Entonces, se recomendaron recuperaciones de pavimento existente en estas zonas. Todavía había que hacer una prueba para ver si no había problema, y en estas zonas pues prácticamente no podía entrar. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene una base estabilizada, un suelo cemento y que tiene sus grietas y no se puede solamente hacer un perfilado y colocar una carpeta nueva? En estos casos es donde se recomienda dejar un colchón que es compuesto por una emulsión modificada por polímeros, y sobre eso colocar la capa de concreto asfáltico. Eso es para retardar, digamos, la proyección de la grieta. Pero no hay otra intervención más que esa, ya que en su momento yo no sé qué cantidad de cemento le hayan colocado a esa base. Es normal
que la subrasante en estos puntos también vaya a dar bastante alta, porque al final de cuentas el pavimento funciona como un conjunto, y mientras tengamos una mejor composición de capas y la subrasante pues va a tener una mejor respuesta, digamos, por la deformación o los esfuerzos van a llegar menos a la subrasante. Pero hay algo interesante que podemos ver, que no sería lo mismo tener aquí unos módulos homogéneos, una sección homogénea de módulos, que sabríamos que está en buen estado esta capa, sino que si se dan cuenta tenemos picos altos, pero tenemos picos bastante bajos también, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa base está agrietada y hay unos puntos donde el módulo es bajo y otros puntos donde es un módulo que se puede aprovechar, pero entonces una base tan heterogénea en ese sentido es demasiado complicada de trabajar sobre ella, más con esa rigidez. Sin embargo, cuando tengan ese problema, se pueden ir al módulo de pavimento y ver que les estén dando por lo menos módulos arriba de 25.000. Si les están dando módulos arriba de 25.000, pues todavía es factible hacer la colocación de la emulsión modificada con polímeros. Como módulo conchón, estamos hablando de un punto de imprimación como de punto 40, y luego pues ya colocar la concreta asfáltica, idealmente modificada. Son soluciones que muy pocas veces hay que darlas, pero a veces no aplica para todos los proyectos o el fresado o la recuperación del pavimento existente. Y este es el último proyecto. Estas son deflexiones. Por ejemplo, aquí es bastante interesante porque en el momento nosotros de iniciar o poner un frente de trabajo para iniciar un recuperado del pavimento existente, por ejemplo, procuremos iniciarlo donde tenemos una mejor respuesta estructural del estudio. Por ejemplo, aquí en estos tramos las deflexiones fueron más bajas a comparación de estos tramos que ya estaban por el 2.500, 3.000 de deflexión. Entonces lo ideal sería iniciar por estos puntos y trabajar estos puntos especialmente, o hacer una mayor investigación para ver si se tiene que estabilizar la subrasante o si está muy húmedo colocar un sistema de drenaje adecuado o estabilizar la base. Ya depende de cada proyecto. Este está en medio, este es un intermediario, digamos, entre los tramos buenos y entre el peor. Recordemos que a veces la interpretación de gráficas, saber de que la deflexión entre más alta es peor, y en los módulos son inversamente proporcionales, entre más bajos son peores. Y entonces, en este mismo proyecto podemos ver que en esta primera sección mi subrasante es bajísimo. Aquí estamos hablando de que tenemos un CBR entre 3.5 y 4. Y en las otras secciones pues tenemos una mejor subrasante que podemos nosotros trabajar tranquilamente. Es importante mencionar que si se tiene una subrasante tan mala, le coloquemos lo que le coloquemos, va a ser muy complicado lograr definir una estructura. Por ejemplo, si le colocamos una base y la estabilizamos, la subrasante está tan cerca, aunque tenga un 1 o un 2% de cemento, se va a agrietar. Entonces, lo que se pretende es por eso que tiene la función la subbase, no solamente
está en un pavimento típico flexible, no solamente está pintada ahí, sino debe existir porque ya es el soporte que le va a dar o acomodar por debajo de la base para que la carpeta ya pueda ir reduciendo los esfuerzos. Por ejemplo, en términos estructurales, digamos, del módulo de pavimento, pues se tenía un aporte ya casi nulo, a 1.66, 1.57 y 1.91. Cuando vemos que esto es un poco más parecido en todo el tramo, pues podemos deducir que realmente el problema en este tramo es la subrasante. Entonces, el manejo de las gráficas o como se deben interpretar es imprimiendo la gráfica del IRI, la gráfica de la deflexión, módulo de subrasante, módulo de pavimento y número estructural. Entonces, eso es básicamente la interpretación de los datos que fuimos viendo en el curso. Si alguna vez tienen la oportunidad ya de evaluar un diseño con ensayos no destructivos en sus proyectos, lo ideal es que tengan estas 5 gráficas para poder saber cómo empezar, ya sea rehabilitación, reconstrucción, alguna solución especial, pero creo que en términos generales esto es lo que se quería transmitir en el curso y espero que realmente les haya gustado. Y creo que no hay nada más que agregar, a menos que alguno de ustedes tenga alguna pregunta para finalizar la clase de hoy y que podamos pues ya platicar y tomar algo antes de la entrega de diplomas que está programada para las 8:30 de la noche. ¿Alguna pregunta para discutir algo de esto ahorita en los últimos minutos? Mira, Roy, ¿cómo analizas vos este estudio para un pavimento que se va a cambiar de flexible a rígido? Digamos, en ese caso... Sí, por ejemplo, lo que está pasando en la CA9 Norte, ¿va? Sí. En ese caso, si está en buena condición el pavimento flexible, como si tenemos un IRI todavía adecuado, se debe preparar una superficie que es evaluado por el módulo de reacción K, que va a ser bastante alto, y sobre eso colocar el diseño de la losa, ya sea adherida o no adherida, dependiendo del diseño de un white topping, ¿verdad? Prácticamente sobre el concreto asfalto. Pero es sumamente importante que esté en buenas condiciones todavía. Si no, es mejor hacer una recuperación del pavimento existente, dejarle estabilizarla con emulsión y cemento, y sobre eso colocar el pavimento rígido. Pero el diseño siempre lo trabajas sobre el escalonamiento. En el caso de diseño, ya con las losas, ajá, sí. Que al final de cuentas tenemos la base y la transmisión entre losas tiene que ser eficiente. Sí. El criterio, podríamos decir, en ese caso, que el asfalto todavía está en buena condición como para solo colocar digamos, las losas de concreto en el suelo por encima. Aproximadamente de qué rangos de IRI podríamos estar hablando. Idealmente abajo de 4. Yo diría que el IRI debería estar abajo de 4 metros por kilómetro, tomando el promedio cada 100 metros, digamos. Claro, o sea, sí. Es, digamos que hubiera sido posible quitarlo, digamos. Esa sería la consideración. Sí, o sea, en ese sentido, sí, digamos, ahí tenemos que definir, hacer el mismo procedimiento. Y esto aplica, digamos, el diseño estructural, depende de si va a ser en solución en asfalto o en concreto, ¿verdad? Pero es sumamente importante tener estos mismos valores. Rodrigo, en tu opinión, ¿qué falló en la carretera Puerto Quetzal hacia Guatemala? Pues ahí le hicieron ese white topping. Sí. Y
no estaba terminando de poner rótulo cuando ya la tenían que quitar, pues empezó a fracturar todo, ¿verdad? Estamos hablando de Puerto Quetzal, Escuintla, Sí, el regreso. sí, de regreso. Sí. ¿Qué habrá sido? Ahí se tuvo digamos, un gran problema y fue un error de diseño. Por ejemplo, se colocó una capa de nivelación, un open rated ahí como de unos 3 centímetros, creo que fue, sobre, si fue un open rated de granulometría abierta, sobre las losas viejas, ¿verdad? Se tenían losas viejas y luego se colocaron prácticamente las losas cortas, la granulometría optimizada, las losas nuevas. Y esa diferencia, porque aquí tenemos una rigidez que es sumamente mayor a la de la carpeta asfáltica de nivelación, al igual que aquí abajo. Entonces eso era prácticamente un sándwich, ¿verdad? Y esa capita en medio de 2 losas de concreto hidráulico falló. Se pulverizó. Se pulverizó. En el tramo de Tepante, Ahí sí creo que es más problema de las líneas piezométricas de los taludes. No se cortaron, ¿verdad? Entonces, digamos, la humedad que hay ahí hoy en día es impresionante. Y amarrado a diferentes factores también, que creo que la opción de losas cortas para ese tipo de vía no era la adecuada. No era la adecuada. Sumado a este tipo de factor hidrológico, creo que eso reventó casi inmediato, ¿verdad? Entonces es importante trabajar las bases muy bien, que sean realmente unas bases adecuadas. También abajo de las losas de geometría optimizada, de losas de asco, pero un pavimento rígido muchas veces no le ponen tanta importancia a las bases ni a los subdrenajes o al sistema de drenajes que realmente necesita el pavimento. Eso es clave en la vida útil de un pavimento y de igual importancia que el tránsito, que los materiales, que todo, y creo que aquí lo hemos dejado bastante descuidado, ¿verdad? Ahí hubiera sido adecuado tal vez una base drenante, ¿no? Totalmente. Sí, eso es a veces no se puede sacrificar algo tan importante, ¿verdad? Aunque sea por presupuesto, pero se necesita conocer no tanto lo teórico, sino las estructuras que a lo largo del tiempo han tenido un buen desempeño, ¿verdad? Sí, es que ese problema también surgió porque era llave en mano, ¿no? Te daban de una vez 50 millones para hacer estos tramos. Entonces ahí había que... Entonces ahí es donde lo importante es ir reduciendo presupuestos, pero en los factores menos determinantes para la estructura, ¿verdad? ¿Cuál es menos determinante en una estructura de pavimento? Si está 100%. Yo preferiría reducirle el espesor digamos, en el caso concreto es complicado, pero en el caso del asfalto, reducir el espesor de la carpeta. Y reducir el tiempo de poner una sobrecarpeta. Exacto. Exacto. Pero ya uno trabajó abajo y sabe que es eso es lo ideal, ¿verdad? Para que realmente se le dé un seguimiento, pero sabemos de que muy pocas veces la obra se ejecuta y ahí quedó hasta que vuelva. Hasta que reviente. Hasta que reviente. Ajá. Pero el diseño estructural de pavimentos no debe verse así, ¿verdad? Y eso es lo que realmente tienen que entender también las autoridades, que es tirar la plata a la basura, dejar un tramo así
descuidado por Pasa tanto que se tiempo. empieza a desvestir, empieza a aparecer. ¿Alguien más con una preguntita o una aclaración de algo? Si no, podemos platicar igual allá de todo. Sí. Rodrigo, hacer un análisis, por ejemplo, de costo-beneficio, digamos, entre un pavimento flexible y un pavimento rígido. ¿Qué opinas? Ese es un tema bastante interesante porque obviamente la inversión inicial en un pavimento rígido es más alta, ¿verdad?, que en un pavimento asfáltico. Pero lo que mencionábamos es que una carpeta asfáltica no se puede diseñar por más de 10 años porque se va oxidando. El asfalto se oxida por los agentes del medio ambiente y va a necesitar su fresado y su colocado en una sobrecarpeta. O sea, el mantenimiento es mucho mayor en el pavimento flexible y se debe de trabajar así. Si realmente no se le va a dar un mantenimiento todavía, es mucho mejor hacerla en concreto, que se diseñan para 20 años, 25 años. Entonces, ahí es donde realmente está no creo que debería de verse tratar de reducir el espesor de la losa de concreto hidráulico solo para tratarle de llegar a los costos. O sea, eso es hacer pedazos lo que ha estado pasando, pues. Es que básicamente lo de las losas cortas lo empezaron a utilizar para tratar de equilibrar el costo inicial del pavimento rígido contra el pavimento flexible. Y ahí es donde Entonces ahí sacrificaron calidad, pues. Prácticamente. Que mira, por ejemplo, la avenida Petapa de la 33 calle para la 50 calle ya tiene 30 años, pues más de 30 años, y la vas a ver, está casi intacta, ¿no? Sí. Solo hay unas partes donde realmente ya después de 30 años sí ya se han asentado algunas cosas, pero ya significa 30 años de servicio, pues, 30 un años de servicio servicio. pesado, pues. Excelente, así debería de... La mejor comparación es la José Mía con la calle Martí, vamos. La José Mía tiene 10 años y está toda fracturada, y la calle Martí tiene más de 40 años y ahí está. Sí. Entonces, es de realmente ir no solo teóricamente, sino aprendiendo de la experiencia con nuestros materiales, cuáles son las mejores combinaciones de sistemas de pavimento. En las condiciones de inversión que normalmente el Estado a nosotros maneja, por eso es la verdad, de acuerdo a necesidades y a disposiciones de capital, ¿no será mejor trabajar asfaltos flexibles? Porque realmente por la inversión inicial pues podría durar más, obviamente ya está hablado, está revisado y todo, una carretera de concreto, pero aquí si hace una carretera de concreto bien diseñada, bien trabajada, dejan de hacer otros 5 o 6 tramos. O sea, ¿no será mejor al final prorratear la inversión con el asfalto? Pues porque al final el problema es que hay que volverla a trabajar en un tiempo más corto. Es que en concreto es complicado volverlo a trabajar. Por eso digo, o sea, entonces era mejor trabajar flexible para las condiciones de nuestro estado, pues, porque en realidad si hay alguien con capital, pues entiendo que lo mejor es hacerlo concreto, pero... Sí, digamos, todo cae a un sistema de administración, porque, por ejemplo, un pavimento flexible que esté en buenas condiciones a sus 10 años, donde ya necesitan un recapeo, pueden hacerle recapeo o pueden colocarle una losa de concreto hidráulico que con eso tienen la mejor base, porque los white toppings o los pavimentos combinados de concreto asfáltico y concreto hidráulico son los pavimentos alternos. Eso funciona excelente hasta la correa de 35 años. Entonces, digamos, iniciar haciendo tramos con pavimento flexible abre la puerta para poder dar soluciones en 5 o 10 años a ambos materiales. Lo que pasa es que no aprendemos de las experiencias con él. Por ejemplo, ese tramo ahí de la CA1 Occidental.
ese tramo de Tecpan hacia los encuentros, pavimento rígido. Y desde ahí hasta 4 caminos, pavimento flexible. El mantenimiento que ha sufrido de Tecpan a los encuentros es enorme, pues. Y el rígido se suponía que ese iba a aguantar más, pero de ahí de los encuentros hacia 4 caminos el mantenimiento ha sido mínimo, pues. Y Sí, está o sea, en muy buenas condiciones todavía, y ese es flexible. Sí, o sea, digamos, el pavimento rígido, cuando está bien ejecutado, bien construido, no debería de tocarse. Exacto, por eso hay que analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Sí. Sí, o sea, para nada. O sea, estamos. Lo que estamos haciendo mal es dar el diezmo. Y ya no es diezmo, ahora es doble diezmo. Ya va de 8. No, eso no es normal. Digamos, yo siempre he también hecho énfasis en las bases estabilizadas con emulsión y cemento. Funcionan, por experiencia de lo que hago, funcionan muy bien. Y tal vez no solo yo, porque probablemente no tenga lo suficiente tiempo para ver mis diseños todavía, pero el ingeniero Leonel Aguilar me ha comentado realmente varias, digamos, lo ha validado que las bases con emulsión y cemento son las que mejor desempeño tienen. Estamos hablando de porcentajes: 3% emulsión, 2% cemento, por ejemplo, 3% emulsión, 1% cemento. Esas bases funcionan de maravilla. Reducimos el potencial de agrietamiento del cemento con la emulsión y regulamos la afluencia con el cemento. Entonces, y si tenemos una granometría de la base que se nos sale, la amarramos, la controlamos, tiene cohesión, funciona, y obviamente si el presupuesto no da, es mejor tener un mejor control en si solo es cemento o solo emulsión. Ahí sí habría que ser un poco más estrictos en laboratorio, que creo que ahorita las empresas, la mayoría de empresas, tienen bastante deficiencia en llevar un control como debe ser de las bases todo el tiempo durante la ejecución del proyecto. Pero esa solución, a mi criterio, funciona bien, funciona bastante bien. Bueno, ahí estamos entonces. Cualquier otra cosa lo platicamos.